¿Cómo están todas? Me da mucho gusto estar con ustedes acá. Y pues en este momento estamos muy impactadas todas porque no es por nada, pero Haya Torenberg fue una persona que tocó la vida de tantas personas y lo hizo de una manera espectacular porque Haya fue una mujer que vivió la vida en una forma intensa y completamente volcada a ella. Y por lo tanto, en cada aspecto que ella tocó nuestra vida, es espectacular nada más pensar en la grandeza de una mujer que básicamente invirtió toda su vida en vivir intensamente. Y todo lo que lo hizo con gran intensidad y con gran pasión. Y por lo tanto, todas las personas que tuvimos que ver con ella, que es impresionante el nivel de gente que tocó, somos personas que todos fuimos tremendamente impactados por una personalidad como la de ella. No por nada, el día de ayer estaba tomando una clase, estaba ahí en Zoom, en la WISO, tomando clase, haciendo preguntas. Quiere decir, es una persona que tuvo una vitalidad que nos deja pasmados de su grandeza. Así que bueno, dedico esta clase a la Leinut Nishmat de Hayelena Rodolph de Torenberg, quien nos deja un legado espectacular. Yo en lo personal la conocí de grande, quiere decir, yo la conocí cuando yo hice mi lotería, la Keilah me pidió que me asesorara con ella y generamos una relación muy íntima, una relación que duró mucho tiempo y tengo que contarles que fue impactante ver cómo ella tomaba la vida y hacía de la vida lo mejor. Cuando mi hija se casó en Nueva York, pues invité a muchas personas, obviamente muy poca gente se anima a venir a una boda en Nueva York, y me acuerdo que le dije, Jayita, me gustaría mucho que vengas a la boda, y en ese instante me dice, cómprame el boleto y resérvame el hotel. Y no crean que fue hace muchos años, no crean que fuera cuando Jaya era muy joven, estamos hablando hace exactamente 6 años. Jaya tuvo toda la confianza, vino, se integró a mi familia, vino, se quedó con nosotros, disfrutamos su presencia y me di cuenta después de mucho tiempo que era una persona que cada oportunidad que tenía para crecer, para aprender, para saciar su curiosidad, era tomada en cuenta y por lo tanto pues nos deja un legado espectacular. Un señorón, una mujer increíble, una líder que estrella, una persona con gran personalidad, una persona con gran sabiduría, una persona con un corazón extremadamente noble y sincero, una verdadera tzadeket que tuvo una muerte de tzadeket. Y esto es un tema muy interesante. Hoy en la mañana nos enteramos y para todos fue sorpresa porque realmente estaba ayer muy bien. Entonces, pues pedimos a Shem que la coja en Lichtiker Ganeiden y que tenga siempre, sea para nosotros una fuente de brajá y que sea para nosotros una fuente verdadera de crecimiento y un símbolo de a qué podemos aspirar como personas. Tenemos que aspirar a ser personas que viven la vida con esa pasión y con esa intensidad que ella la vivió. Así que bueno, vamos a tener hoy una clase. Obviamente estamos en Hanukkah y este grupo estamos estudiando la Torah en femenino. Por lo tanto, es sumamente interesante ver una cosa maravillosa. Lo que vamos a ver maravillosamente es que las cosas cuadran y entran en su lugar perfecto. Y el lugar perfecto es porque la semana pasada nosotros tuvimos la oportunidad de ver que la familia de Jacob fue una familia que tuvo muchas dificultades. Y básicamente la fuente de muchas de sus dificultades fue cómo se constituyó esta familia. ¿Por qué? Porque la familia de Jacob se constituyó con una persona que es Jacob y con 2 hermanas y 2 medio hermanas. Entonces, ya de por sí, el matrimonio es difícil. Ahora pónganse a pensar el matrimonio de un hombre con 2 hermanas y 2 medios hermanas.
Por lo tanto, la clase anterior, nosotros hablamos de esta rivalidad que eventualmente va a empezar a formarse en las parshiot de Vayeshev y Miketz, que son las parshiot que se leen la semana pasada y esta semana, y que vamos a ver que básicamente va a hacer un crack en la familia de Jacob muy importante, no es nada imaginario, es un crack verdadero, en donde básicamente dijimos que los hijos de Lea, liderados por Yehuda, que es el cuarto hijo de Jacob, se unen contra, en cierta manera, los hijos de Rachel, que están liderados obviamente por Yosef Atzadik. Entonces, básicamente, el pueblo de Israel tuvo dificultades importantes a nivel primario, donde 10 de las 12 tribus tenían una visión del judaísmo y aparentemente 2, que son Yosef y Benjamín, aparentemente aportan otra visión del judaísmo. Y esta diferencia no es una pequeña diferencia de decir, bueno, cada persona piensa diferente, no. Cuando estamos hablando que en Breshit se está formando el naciente pueblo de Israel, cada cosa que sucede en ese momento va a tener reverberancias históricas eternas hasta nuestros días. Por lo tanto, la semana pasada fue la segunda de 2 o 3 clases que estábamos hablando de Lea y de Rachel, y notamos que estas diferencias y estos problemas que hubo entre Lea y Rachel, una porque no tenía hijos, otra porque no tenía el amor de su esposo, quiere decir, esta situación gestó una diferencia muy importante en el pueblo de Israel, que es Yehudá y Yosef. Y obviamente en las parshiot de esta semana vemos que la cosa se encrudece. Se encrudece porque ya Yosef, aunque es el hijo número 11 de Jacob, Yosef, por estar en medio de la línea media del árbol de la vida, porque es exactamente la midá que está por debajo de Yesod, es Yesod que está por debajo de Tiferet, Yosef aparentemente es el heredero espiritual más pristino de Jacob. Y obviamente los hermanos viven mal esta preferencia o esta distinción que le va a dar Jacob a Yosef. Y entonces los hermanos se empiezan a cargar de coraje contra Yosef, no nada más por envidia, sino porque empiezan a ver en Yosef ciertos comportamientos que les parecen peligrosos para la nación que se va haciendo ahora del pueblo de Israel. Por lo tanto, la cosa se empieza a volver muy difícil y obviamente parte de lo que desencadena este odio y este rechazo a la figura de Yosef es obviamente el favoritismo que muestra en cierto momento Jacob, aunado a los sueños de grandeza de Yosef, porque Yosef tiene 2 sueños, y bueno, todo el mundo puede soñar y todo el mundo puede proyectar, pero el problema de Yosef es que Yosef contó sus sueños a los hermanos, en donde Yosef se ponía a sí mismo como el líder de todos y como el centro del pueblo de Israel. Y por lo tanto, en esta parashá de esta semana, resulta que los hermanos llegan a la conclusión que Yosef es un peligro para el pueblo de Israel y hay que deshacerse de Yosef. Entonces, es muy interesante porque siempre en las parshiot que caen pegadas o durante la festividad de Hanukkah, se lee este problema. Por lo tanto, definitivamente no podemos decir, bueno, es una casualidad. Nosotros no creemos en casualidades, nosotros nada más creemos que cuando una cosa coincide con otra cosa, es la forma de pensar de Am Israel, tiene una relación. Y por lo tanto, la relación va a ser la impresionante relación que tiene la venta, o conocida como Mejirat Yosef, con la festividad de Hanukkah. Ahora, históricamente, estamos hablando de que la venta de Yosef y todo este conflicto sucedió 2000 años antes que el problema de Hanukkah. Quiere decir,
no es un evento que puedes decir, bueno, esto tiene que ver porque no, hay una diferencia de tiempo tan grande que la gente piensa que no tiene nada que ver. Pero obviamente, tomando en cuenta que la Torá es eterna y que la Torá es Torat Haim, evidentemente lo que nos está diciendo esta parashá de Vayeshef y de Miketz es que se generó un conflicto en la casa de Jacob que va a reverberar y que va a afectar al pueblo de Israel hasta el último momento de la Geula. Quiere decir, este detalle que se dio como un pequeño crack en un vidrio, por así decir, se va a ir abriendo hasta que haya una verdadera ruptura importante en el pueblo de Israel. Por lo tanto, la intención de esta clase es, en cierta manera, entender que este conflicto es exactamente el mismo conflicto que va a haber en Hanukkah y vamos a entender cómo se vivió este conflicto en la época de los Maccabim. Muy bien. Básicamente, lo que podríamos decir que es sumamente importante es que los hermanos vieron en Yosef, más allá de los celos y más allá de la enemistad que se generó de pronto, porque tú eres el favorito, porque yo no soy el favorito, porque tú quién eres para sentirte nuestro líder. Quiere decir, había una realidad que se vive desde el principio de la creación. Quiere decir, al principio de la creación tenemos que pensar que la primera relación entre hermanos terminaron muertos. Quiere decir, Caín acabó matando a Abel. Entonces, esta relación entre hermanos en general es una relación compleja. Y por lo tanto, pues sí, hay una complejidad detrás de esta situación, porque Lea siempre tuvo a los hijos y siempre estuvo carente del amor, se sentía carente del amor de Jacob. Y por otro lado, Jacob amaba tanto a Rachel, pero Rachel no tenía hijos. Entonces aquí hubo como siempre un conflicto, a veces hablado, a veces no hablado, entre ambas hermanas. Y por lo tanto, los hijos van a permear estas emociones tan importantes que va a tener la casa de Jacob. Por lo tanto, cuando los hermanos ya eran adultos y vieron de pronto a un niño, a un joven de 17 años, que se siente y se quiere entronar como el líder del pueblo de Israel, la realidad es que dijeron, este chavo no tiene madera y tiene elementos que pueden desencadenar en un problema para la integridad y la identidad judía. Nos cuentan en la Torá de ciertas cualidades de Yosef que los hermanos pensaron que eran peligrosas. Y este es un tema muy importante porque vamos a ver que es parte del conflicto que va a tener el pueblo de Israel con Grecia. Va a ser un poco lo que los hermanos vieron que no les gustaba de Yosef. Entonces vamos a pensar y nos tenemos que poner en el set of mind de pensar de que Yosef, como dijimos, es el 11º hijo de Jacob. Y Yosef tiene 17 años cuando esta parashá nos cuenta que Yosef estaba en un plan muy, muy adolescente. Obviamente nosotros lo interpretamos así ahora que sabemos lo que es la adolescencia, ¿no? ¿Por qué dice que era muy adolescente? Porque los adolescentes están muy metidos en sí mismos. Nosotros cuando hablamos con un adolescente, yo todavía tengo en mi casa una niña adolescente, cuando vivimos la adolescencia, cuando hemos sido educadores y hemos tratado con adolescentes, los adolescentes están tratando de generar su identidad y por lo tanto se vuelven como totalmente self-centered. La palabra self-centered es que ellos se sienten el centro del mundo. Y se sienten el centro del mundo y por lo tanto están muy volcados a su belleza, están muy volcados a sentir que ellos valen y que son muy brillantes, suelen ser narcisistas, suelen ser egocentristas,
y egoístas, están constantemente pensando en ellos, suelen ser soñadores, obviamente. Y pues todas estas cualidades son exactamente como describen a Yosef. La Torá describe a Yosef como un nar, un joven, que estaba constantemente arreglándose físicamente, un tema de belleza muy, muy importante. Era una persona que estaba constantemente hablando de él, de sus sueños y de cómo se sentía. Y por otro lado, pues todo esto, que es muy normal en un adolescente, fue reforzado por Jacob, quien tuvo el desatino, porque es desatinado de parte de Jacob, tuvo el desatino de mostrar un poco más de interés o de importancia de Yosef sobre los demás hermanos. Ahora, recuerden que Jacob es Israel, y recuerden que Israel tiene 12 hijos, que son las 12 tribus, que todos son tzadikim, que todos le siguen la onda, que todos son monoteístas, pero tenemos también que visualizar, y esto es importante verlo en el árbol de la vida, tenemos que visualizar que la luz de Israel, que es la luz que nos conecta con Akadosh Baruj Hu, va a suceder en el balance del árbol de la vida, de la línea media. Quiere decir, el árbol de la vida tiene la columna derecha, tiene la columna izquierda y tiene toda la columna central. Todo esto, desde Keter, Tiferet, Yesod y Malhut, todo este es el camino por donde pasa la luz, la brajá y la bendición a este mundo. Por lo tanto, pese a que Jacob tiene a todo su abanico de hijos y a todos los quiere y todos son tzadikim y todos son gente de bien y todos son monoteístas, resulta que hay un link y hay una visión muy especial que va a tener Jacob, porque dice, Eile Toldot Jacob Yosef. Cuando hablas de la progenie y habla de la continuidad espiritual y la continuidad de vida de Jacob, dice, Jacob se siguió desarrollando en Yosef. Y Yosef es Yesod. Por lo tanto, esta unión hizo que los hermanos se sintieran soslayados. Y por lo tanto, los hermanos no saben cómo interpretar a este joven presumido, narcisista, centrado en su belleza y en sus sueños. Obviamente, si lo vemos nosotros ahorita, y mucha gente en esta clase son educadores, son psicólogos, nos damos cuenta que todos los adolescentes tienen esto y que tarde o temprano la vida les enseña que no son el centro del mundo, que la belleza no es eterna, que ser narcisista es una muy mala cualidad. Todos los adolescentes tienen que ser soñadores porque están proyectando su ser. Pero aquí el problema es que Yosef fue juzgado muy mal por parte de los hermanos y por lo tanto, aunado a lo que ellos sentían, ellos dijeron, este hombre nos va a llevar a la idolatría. Quiere decir, en la crisis que hubo entre los hijos de Lea, que es Yehudá, y Yosef, es que los hijos de Yehudá, los hijos de Lea, que es 10 tribus, que son, el líder de ellos es Yehudá, vieron a Yosef y lo vieron y dijeron, este tipo nos va a llevar a la idolatría. Y es muy interesante dónde viene esto, porque cuando Yosef va a buscar a los hermanos, Yosef es enviado por Jacob a buscar a los hermanos. ¿Por qué? Porque no llegaban y Jacob, por error, porque es un error muy grande, le dijo a Yosef, oye, ve a ver qué hay de tus hermanos. Y ahí va Yosef a buscar a los hermanos y llega Yosef, no lo ven que está llegando, ellos están sentados a un lado, ellos están en la ciudad de Shem. Recordar que Shem es un lugar muy conflictivo y muy malo para el pueblo de Israel. Ahorita vamos a decir todas las tragedias que han sucedido en Shem. Y básicamente cuando llega Yosef y los hermanos lo están viendo de lejos, dicen, ahí viene
el Bala Jalomot. Ahí viene el gran soñador. Baal es como el gran Jalomot, el grandioso de los sueños. Entonces dice que dijeron, así como él es el Bala Jalomot, él nos va a llevar a servir al Baal. ¿Quién es el Baal? El Baal es la idolatría más importante y más difundida de todo Medio Oriente en esa época. Quiere decir, entendieron a Yosef y vieron sus cualidades y dijeron, estas cualidades nos van a llevar a ser idólatras. Y entonces la cuestión es, ¿por qué entendieron eso? Entonces, básicamente, ellos vieron en Yosef varias cualidades. Como acabamos de decir, todo el tema de la belleza, todo el tema de autoservirse y de verse a sí mismo. La realidad es que la idolatría siempre es una autoproyección. La idolatría es una autoproyección porque siempre la idolatría es cómo tú decides relacionarte con Dios. No es como Dios te dijo que te relaciones con Él, sino es cuando tú le pones de tu propia cucharada y le metes tu propia intención. Entonces, al final, la persona que está decidiendo cómo servir a Dios, se está sirviendo a sí misma. Y esto es un tema muy importante que tenemos que entender. Cuando tú pones los términos de cómo es tu relación con Dios y dices, esto sí y esto no, y esto a lo mejor, y esto acá y esto allá, al final de cuentas, tú te estás sirviendo a ti mismo y a tus ideas y no estás sirviendo a Dios en sus términos. Y esto es algo muy difícil de entender porque la verdad todo mundo tiene criterio y la gente pues que tiene criterio dicen, bueno, yo voy a servir como yo entiendo o como yo quiero. Pero al final de cuentas, esta postura de servir a Hashem o tener una relación con Hashem en tus términos, siempre va a implicar que estás sirviéndote a ti mismo. Y eso es idolatría. Por lo tanto, los hermanos vieron a Jacob y lo juzgaron para mal. Lo juzgaron para mal porque él vieron un hombre muy individualista y lo juzgaron como egoísta. Quiere decir, tú puedes ver una persona que tiene sus planes propios y puedes decir, es un egoísta, pero eso no es un egoísmo. Quiere decir, alguien tiene un pensamiento original, individual, lo quiere desarrollar, eso no te hace ser egoísta, pero lo juzgaron como egoísta. Cuando lo vieron tan cálido y tan extrovertido y tan seguro de sí mismo, dijeron, este cuate es un narcisista, es un egoísta, su calidez y su exposición al mundo y la belleza lo van a llevar a ser lujurioso. Cuando él contó los sueños y les rogó, les dijo, por favor escuchen mi sueño. Y los hermanos dijeron, se cae este idiota. Pero él dijo, por favor escuchen mi sueño. Y contó 2 sueños donde él estaba al centro y todos los hermanos, inclusive el padre y la madre, lo servían. Entonces ellos entendieron sus sueños, no como una proyección de decir, tengo el sueño de ser una gran persona o de ser un rey o de ser un gran científico. Ellos entendieron los sueños como una fuente de manipulación. Dijo, este no está manipulando. Y por otro lado, ellos vieron la apertura mental que él tenía, la capacidad que tenía de hablar, de aprender, de ser tan sensible, lo vieron como una persona francamente insípida y que iba a perder la grandeza de su judaísmo. Entonces la pregunta es, ¿por qué los hermanos lo juzgaron tan mal? Podríamos decir, es que estaban celosos. Sí, pero por celos, un tzadik, como son los hermanos y que son los hijos de Jacob, no matan a su hermano. Cuando él llegó con los hermanos, Shimón y Levi dijeron, a este hay que matarlo. Tenemos que recordarnos que Shimón y Levi acababan de matar en Shem a toda la población masculina. Quiere decir, no estamos hablando de gente que dice cosas y no las hace. Entonces, obviamente, Rubén, que es más maduro, Rubén, que es más responsable, Rubén, que ha tenido un proceso de teshuvá importante hasta este momento, dice, ¿qué ganamos en matarlo? ¿Y qué ganamos de ensuciar nuestras manos de sangre? Vamos a agarrar y en vez de matarlo, es muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a meterlo en el hoyo, en un pozo,
y vamos a dejarlo ahí y a ver qué pasa. ¿Para qué hacemos un homicidio? Una cosa es ponerle en una situación dura, pero matarlo con nuestras propias manos. Obviamente, el Hazal nos dice que Rubén quiso ganar tiempo para que se vaya el coraje de los hermanos y dijo, voy a meter al muchacho al pozo y ya cuando a todos se les baje la mostaza, voy a ir por él, lo voy a salvar y lo voy a devolver a su padre. Ahí vemos que Rubén mete un error gigante. ¿Por qué? Porque él está responsable de esta decisión y en ese momento él se va a hacer teshuvá y se va a meditar y deja al joven en el pozo y a los hermanos hablando del joven, y obviamente llega Yehudá, que es el líder por excelencia, porque el Malhut siempre va a venir de Yehudá, y les dice, ¿saben qué? No me gusta esto de matarlo, y menos me gusta que se muera en un pozo. ¿Por qué no lo vendemos? ¿Por qué no lo mandamos a ver qué pasa de él? Y por lo tanto, venía una caravana de ismaelitas y dijeron, quédense con este tipo y a cambio de eso, páguenos una cantidad. Y así, nadie puso mano sobre el joven y vamos a ver qué pasa de sus sueños. Esa fue la lógica. Entonces, realmente la decisión última es que Yehuda lo salvó, pero también Yehuda lo condenó a bajar a Egipto y caer en la esclavitud. Entonces, lo que quiero analizar, porque hasta este momento hemos estudiado únicamente esto, no hemos hablado nada de Hanukkah, y hasta este momento lo que yo quiero hacer es entender qué relación tiene esto con Hanukkah. Ok. Problema de Hanukkah, y esto es un tema muy importante y por eso puse esta imagen. Problema de Hanukkah es que Hanukkah, nosotros no entendemos muy bien qué pasó en Hanukkah. Y tan no entendemos que siempre estamos con el concepto de que los judíos se pelearon con los griegos y que los judíos le ganaron a los griegos. Y la verdad es que esto nunca sucedió. El imperio griego, liderado por Alejandro Magno, invadió medio mundo, parte de África, Europa, Asia. Quiere decir, el imperio griego no era un imperio importante de terreno, de tierra. Hasta ahorita Grecia es una bola de islas bonitas que están en el Mediterráneo, pero no hay nada importante en Grecia. Y tampoco hubo algo tan importante en Grecia, ni siquiera Atenas ni Esparta fueron tan importantes. La grandeza del imperio griego, que es Yaván, y la grandeza de la cultura griega fue su capacidad de helenizar a la población. Es interesante que Haya Toremet se llamaba Elena. Entonces, esto es un jizuk de que tenemos que hablar de ella. Entonces, es interesante porque el concepto de helenizar es que los griegos, su estrategia no era conquistar y matar y violar, no eran bárbaros, al contrario, es la cultura más grande, civilizada de Occidente. Dice Paul Johnson claramente en History of the Jews, toda la historia de la humanidad ha sido el producto de dos culturas, Grecia e Israel. Porque Grecia realmente nos marcó todo lo que se llama el desarrollo de Occidente. Y pusieron pautas muy precisas y muy armoniosas de la belleza y de la poesía y de la creación y de la ciencia. Quiere decir, Grecia es en cierta manera una cultura gloriosa. Y por lo tanto, su estilo de conquista era llevar su cultura a todo el mundo. Obviamente Israel estaba dentro del paso de Alejandro Magno, así que así como se extendió a Antioquía y se extendió a Alejandría y se extendió a otros lugares, fue parte de su conquista, conquistar Israel. Y Israel nunca tuvo problemas con los griegos de manera directa, porque los griegos, en cierta manera, admiraban mucho, porque los judíos, los hebreos, fueron la única cultura con la que ellos se toparon, que apreciaban cosas similares que ellos.
Ellos apreciaban la sabiduría, los hebreos apreciaban la sabiduría. Ellos apreciaban la filosofía, los judíos apreciaban la filosofía. Ellos tenían sus templos hermosos, los judíos tenían sus templos hermosos. Quiere decir, Yaván, lo que es Grecia, cuando llegó a Israel, se maravilló del pueblo de Israel. Dijo, wow, por primera vez vemos unas personas extremadamente civilizadas, que les guste el orden, que les guste el conocimiento. Increíble. Pero obviamente hay unas diferencias muy importantes de fondo entre el pueblo de Israel y Grecia. Y obviamente el problema severo que hubo en Hanukkah no fue un problema entre judíos contra griegos. Este es un entendimiento que tenemos erróneo desde que estamos en el kinder. Los griegos estaban ahí y los griegos con su cultura lograron permear su cultura en la mayor parte del pueblo de Israel. Quiere decir que la mayor parte del pueblo de Israel se deslumbró con la cultura griega y lo que hizo Grecia es polarizar a la sociedad judía entre los frum, los ortodoxos, los fariseos, y los midyavnim, que son los helenizados, judíos que empezaron a gustar demasiado de la cultura griega, del gimnasio, del spa, de las tiendas, de los entretenimientos, de la belleza. Entonces, la sociedad judía en ese momento se polarizó y por lo tanto empezó a haber un conflicto severo entre judíos normales, ortodoxos, frum, si lo quieren llamar así, y los judíos helenizados. Y el problema fue que cuando empezó a haber este tipo de enemistad entre judíos y judíos, los judíos helenizados se apoyaron mucho en los griegos y en el ejército griego para tratar de quitar al judaísmo de su cerradez y de su ortodoxia. Es la verdad. Entonces, realmente lo que está viviendo, se vivió en Hanukkah, que es esta división entre los ortodoxos, ultraortodoxos y los ultra asimilados, pues realmente este es un problema que se dio entonces y es un problema que nunca se ha dejado de dar. Esto significa que hasta el día de hoy, de las cuestiones más difíciles que te enfrenta el pueblo de Israel, es la polarización que hay entre la gente que quiere llevar un judaísmo completamente basado en la Torá y basado en los preceptos y en el estudio de la Torá, versus judíos que se alejan y que empiezan a ver muy atractivo el mundo de afuera y se olvidan de su judaísmo y que de pronto esto polariza completamente al pueblo de Israel. Quiere decir, hoy en día estamos viviendo lo mismo que se vivió en Grecia, lo que se vivió en Hanukkah. Ni más ni menos. Y por lo tanto, por eso dice el Talmud, que la fiesta de Hanukkah, junto con la fiesta de Purim, son las dos fiestas que van a perdurar por toda la eternidad. Porque aparentemente el mensaje de Hanukkah no es que el pueblo de Israel le ganó a los griegos, nunca el pueblo de Israel le ganó a los griegos. Lo único que ganó el pueblo de Israel es que a través de estos Maccabim, de estos Hashmonaim, de estos se llaman Peirushim Rishonim, los fariseos originales, pelearon por tener el Bet HaMikdash y por tener independencia espiritual de Grecia. Lo único que ganaron es la rededicación del Bet HaMikdash y dejaron que ellos pudieran seguir estudiando Torah y crecer en la observancia y en el estudio de la Torah. Pero que le ganaron a los griegos, nunca le ganaron a los griegos. Que los griegos se fueron alguna vez de Israel, jamás se fueron de Israel. Entonces, realmente, cuando nosotros celebramos Hanukkah, nosotros estamos celebrando no la batalla militar. Nosotros estamos celebrando la batalla espiritual que tiene el pueblo de Israel ante un enemigo tan complicado como es Grecia. ¿Y por qué es complicado este enemigo? Porque es peor el enemigo que se parece a ti que el enemigo que es opuesto a ti.
Cuando tú tienes un enemigo que son opuestos, agua y aceite, es tan diferente el otro que no me interesa su cultura. Eso pasó, por ejemplo, con los Yehudim en Egipto, en Babilonia, en Persia. Era el Yehudí, estaba 100 veces más educado, más sofisticado que los babilonios. ¿Quién quería meterse y ser como los babilonios? Entonces, realmente los judíos, cuando están frente a una cultura tan distinta a ellos, mantienen sus puertas muy cerradas, se encierran en sí mismo, la gente empieza a decir, esta gente no nos gusta, hay que reforzar nuestra identidad. Quiere decir, el problema de la asimilación es mucho peor cuando tu población con la que tú vives, y tú eres minoría y vives con una población, son una población atractiva, parecida a ti. Por eso cuando tú ves en Estados Unidos la asimilación, es terrible, porque cuando llegó gente a Estados Unidos, se toparon con muchas inmigrantes y con mucha gente que eran muy parecidos a ellos. Quiere decir, y en cambio en lugares como en África o inclusive en México, las diferencias culturales, las diferencias raciales hicieron que el Yehudí dijera, a mí no me interesa mezclarme con esta persona porque somos culturalmente muy distintos. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que el problema de Hanukkah no fue que los griegos eran opuestos a los judíos. Al contrario, resulta que los griegos tenían muchas cosas muy similares al pueblo de Israel. A los griegos les gustaba mucho el orden. Ellos llegaban a un lugar y hacían mucho orden. Les gustaba la limpieza, les gustaba la cultura, les gustaba la ciencia, les gustaba entender el mundo, les gustaba la filosofía. Los más grandes griegos eran pensadores. Entonces, cuando vieron a los judíos, dijeron, a los judíos les gusta el orden, les gusta la cultura, les gusta la ciencia. Entonces, la gente que no tenía una identidad completamente fuerte en Torah, vieron muy atractivo volverse como los griegos. Lo mismo que sucedió en Alemania, y lo mismo que sucedió en Argentina, y lo mismo que sucede en Estados Unidos. Quiere decir, el problema de la asimilación siempre está presente, porque el pueblo de Israel siempre va a ser chiquito. Y el hecho de que nos ha tocado vivir en tantos exilios y en tantos galuyot, nos ha expuesto a culturas, y entre más similar es la cultura, peor es la posibilidad de asimilarse. Entonces, ¿qué tiene que ver Yosef y Yehudá con el problema de Hanukkah? Entonces, esta fotografía es muy importante porque, bueno, obviamente es el hombre del Viturbio de Da Vinci, pero es este concepto griego de la belleza griega, de la simetría griega y del antropocentrismo griego. El punto más interesante en esta clase va a ser ver que hay un elemento tremendamente de compatibilidad entre el pueblo de Israel y Grecia. Son tremendamente compatibles. Entonces tienes a Yaván. Yaván es tremendamente compatible con los judíos, excepto por una cosa. Y lo que es incompatible con Amisrael, obviamente tiene que ver con algo que vieron los hermanos en Yosef, que entendieron mal las cosas. Quiere decir, el conflicto de Grecia con Israel es que Grecia se va a volver el cataliza un problema que ya hay en el Israel. Quiere decir, Grecia no es el problema. Grecia nada más abre una herida que ya estaba ahí. Y la herida que estaba ahí es la visión que va a tener
Yehudá del judaísmo contra la versión que va a tener Yosef del judaísmo. Entonces, Grecia se vuelve problemática para el pueblo de Israel por un motivo muy único. Porque Yehudá, junto con los otros 10 hermanos, no entendieron quién es Yosef. Si Yehudá y los 10 hermanos hubieran entendido quién es Yosef, entonces el pueblo de Israel se hubiera integrado y no se hubiera quedado como dos fracciones distintas, que hasta el día de hoy existen estas dos fracciones. Entonces, quiero primero que todo explicar. Voy a ir con respecto a las diapositivas porque es cómodo ver las diapositivas. Ok. Esto es nada más para que vean que inclusive en el alfabeto hebreo, por ejemplo, tienes Aleph, Beis, Gimel, Dalet, Hei. Tienes alfa, beta, gamma, delta, eta, zeta. Bueno, acá está Omicron. Ok. Hasta los caracteres hebreos y cómo se llaman en griego hablan de la compatibilidad. El deseo de Ptolomeo de hacer la Septuaginta, que es la traducción de la Torá al griego, se considera una traducción perfecta. Se puede leer en un shul y puede ser como lectura de la Torá en un minyan, la Septuaginta. Quiere decir, esto es la parte de la compatibilidad, pero obviamente no hay un elemento de incompatibilidad. Entonces, para poder entender esto, quiero explicarles cuál fue la visión que tiene Yehudá versus la visión que tiene Yosef de su judaísmo. Primero que todo, Yehudá, como el líder de estos 10 hermanos, que son los hijos de Lea, con las Shifjot, Yehudá tiene una visión muy clara del judaísmo. El judaísmo no es nada más una cultura linda y no es nada más las tradiciones y el yiddish y el ladino y el kipe y el gefilte fish y el lax con bagel. No. El judaísmo es una misión que encomendó Dios al pueblo de Israel para que el mundo siga adelante en un camino de evolución moral y espiritual. Quiere decir, la existencia del pueblo de Israel es necesaria para que este mundo no se destruya. Quiere decir, no es nada más proteger tu vida o tu cultura y decir qué lindo es la ropa o qué bonita fue la cultura. No. La grandeza de Am Israel siempre ha sido que Israel es un pueblo que recibió una responsabilidad y tiene una misión con Hashem de perpetuar la vida y de generar que esa vida tenga un orden, que haya una evolución espiritual y obviamente moral. Entonces Yehudá dice, tenemos una misión importantísima y por lo tanto tenemos que nos tenemos que encerrar para cuidar algo. Cuando tú tienes algo muy valioso, lo que haces es que lo encierras. Cuando tienes un diamante, tienes un reloj Rolex, cuando tienes mucho dinero, lo metes en una caja fuerte. ¿Por qué? Porque lo cuidas. Entonces, Yehudá y los hermanos tienen una visión del judaísmo de que tienen una misión tan importante de vida que se tienen que encerrar. El judaísmo se tiene que encerrar para proteger la identidad. Y de tal manera que al cerrarlo, lo contienes. Y es lógico. Si tú tienes, por ejemplo, un perfume finísimo, lo tienes que tapar muy bien. Si lo dejas abierto, se puede caer, se le puede ir el aroma, se puede adulterar. Entonces, la visión de Yehudá es encerrémonos. Y es una visión que ha funcionado mucho para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es una forma de proteger y de cuidar también el concepto, por ejemplo, de tener una ciudad amurallada, el concepto de tener a tus hijos cuidados de cierta manera de otros niños.
Este tema de proteger es para cuidar algo que es muy valioso. Y la realidad es que el pueblo de Israel, de gran manera, ha podido sobrevivir a esto. Entonces, tenemos esta visión y estamos de acuerdo que sirve. Y por eso creamos escuelas judías y centros sociales judíos, y por eso creamos yeshivot, y por eso tenemos como nuestro mundito dentro del mundo. Es verdad. Por otro lado, tienes a alguien como Yosef. Ok. A Yosef lo expulsaron, lo vendieron como esclavo, lo mandaron a Egipto, y lo más probable es que en las condiciones que fue vendido y en las condiciones que llegó por la edad y todo eso, lo más probable es que los hermanos dijeron, este se va a hacer pomada. No hay manera de que se salve un joven de 17 años en cautiverio, sin familia, sin dinero, sin idioma, sin nada. Entonces Yosef llega a Egipto en la peor condición del mundo y también moralmente estaba destrozado, y de repente resulta que él todo el tiempo, pese a todas las adversidades que va a encontrar, él siempre se mantiene como un hebreo, nunca oculta que es un hebreo, y no nada más eso, pese a que es vendido como esclavo y pese a que fue el esclavo de Potifar y pese a todo, la Torá nos dice que a sus 17 años, la mujer de Potifar le echó el ojo y le urgía seducirlo para tener relaciones con él. Tienes un chavo en su plena pubertad, en un momento caótico de su vida. Lo lógico, lo natural, es que un niño de 17 años que pasó un trauma y que una tipa guapísima se le avienta encima, lo más probable, lo natural, es que se acueste con ella. Entonces, Yosef está ante una tentación humana y natural, que es la seducción sexual que le hace la mujer de Potifar. Y Yosef tiene, pese a sus 17 años y el dolor interno que tiene la capacidad de retener ese dolor y dice, señores, yo no puedo engañar a mi amo, no puedo engañar a Dios, no puedo engañar a mi padre. Veo una imagen de autoridad, un super yo, y se retiene de su naturaleza y shomer et abrit, cuidó su brit. No dio cabida a tener relaciones, cuidó su sexualidad, cuidó su brit y lo convirtió en un tzadik. Entonces, Yosef, pese a que era un hombre que tenía esa posibilidad de llevar al pueblo a la idolatría por su belleza, su narcisismo, su egocentrismo, su sensación de que el mundo gira alrededor de él, resulta que lo juzgaron mal, porque resulta que pese a que está en el peor lugar del mundo, él es un tzadik. Él se cuida de su identidad judía, se cuida de la sexualidad, se cuida de todo. Es moral y es una persona llena de optimismo y de curiosidad, y aprende idiomas y aprende a llevar cuentas y aprende a ser hasta poder ser el virrey. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí se gesta un judío que no es el judío que se encierra. Aquí se gesta un judío que se llama un judío universal, que puede estar en otra cultura y sigue siendo judío y sigue siendo tzadik. Entonces, esto es algo que los hermanos no entendieron. Quiere decir, hay judíos que dicen, es que tenemos que vivir como judíos y nos vamos a tener que aislar, como ha sido todo el judaísmo, un poco por presión externa y un poco por presión interna, pero por decisión interna, hay muchos judíos hasta hoy en día que se encierran a vivir en comunidades cerradas. Y así puedes ir a Monroe, y así puedes ir a Williamsburg con los Atmer, y así puedes ir a Mea Shearim. Inclusive dentro de Tel Aviv está Bnei Brak. Están cerrados.
¿Por qué? Porque lo de afuera es terrible, según ellos. Y de repente tienes un judío que dice, puedes estar en el lugar que sea, y puedes ser un judío universal, y puedes cuidar mitzvahs, y puedes cuidar Torah, y puedes ser un talmid jajam, y puedes sobrevivir pese a que no estás encerrado. Entonces está el judaísmo encerrado y está el judaísmo abierto. La realidad es que el problema de Hanukkah reside en que la mayor parte del pueblo de Israel que persiste siendo judío, que es el mundo ortodoxo, que es la realidad, y que va a seguir siendo judío transgeneracionalmente, ven y nunca vieron que había esta posibilidad. Ellos vieron a Yosef como un sospechoso, como la persona que los va a llevar a la perdición. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es bien importante entender, porque cuando llega Grecia, agarra a la población, a los que son cerrados, los agarra y los vuelve fanáticos. Porque cuando tú ves a un enemigo como que te quiere absorber, te encierras más. Entre más gente hay abierta, también hay un grupo de gente que se encierra más porque dice, el internet es terrible, las universidades son terribles, el es terrible, la tecnología es terrible, se cierran. Entonces, cuando llega a Grecia, un grupo se cierra y se vuelve mucho más fanático. La gente que está sin tanto conocimiento no sabe que existe la posibilidad de ser un Yehudí, un Yosef. Entonces se deslumbran con Grecia y se polarizan. Entonces, la queja que hay acá es que si Yehudá y los hermanos hubieran entendido que puede haber y que debe de haber Yehudim distintos a ellos, entonces el pueblo se hubiera integrado y cuando llega a Grecia, nadie se hubiera ni deslumbrado ni se hubiera completamente polarizado. Quiere decir, Grecia logró una cosa que es lo que pasa hasta hoy en nuestros días. Grecia es el espectáculo, las olimpiadas, los spas, el exceso de fisicalidad en el mundo. Grecia cataliza y sigue catalizando porque Grecia ya no es nada, pero lo que Grecia fomentó en la cultura es un tremendo vuelco a la belleza, un tremendo vuelco al intelecto humano, todo el humano, todo eso el humano. Con Grecia el concepto de Dios era, los dioses son hechos a imagen y semejanza del hombre, no viceversa. Entonces, cuando llega a Grecia, que en este caso Grecia eventualmente va a ser también Roma, o va a ser Occidente, o va a ser la cultura, o va a ser Alemania con los músicos y todo esto, esto va a generar siempre que llegue alguien muy iluminado, que llegue alguien con aparentemente mucho conocimiento, va a generar en el pueblo de Israel una polarización. Y la polarización es, los que son frum se van a encerrar y se van a volver ultra frum y ultra ortodoxos y fanáticos, porque es lo que pasa. Y los que estaban no tan metidos en su identidad y no entendían cómo conservar también su judaísmo, se van a deslumbrar y se van a perder y se van a asimilar. Entonces, el problema severo que tiene el pueblo de Israel es esta polarización. La polarización que hay entre gente ultra ortodoxa fanática y los que se asimilan. La mayor parte del pueblo de Israel, cuando llegaron los griegos, se asimilaron a los griegos. Se dejaron de hacer Brit Milá, iban a los gimnasios, hablaban griego, se llamaban con nombres griegos. Quiere decir, entendieron que era o esto o esto. Y lo que no entendieron es que se puede tener todo si validas a la figura de Yosef. Porque Yosef tenía todas las cualidades de Grecia. Tenía la belleza, tenía la inteligencia, tenía la apertura, pero tenía algo que no tienen los griegos.
Y con esto voy a terminar la clase porque tengo que ir al Beis Oilom para acompañar a Jaya. Básicamente tenemos, Grecia es Yaván, Yud, Vav, Nun. Interesante ver que es como algo que empieza alto, termina abajo, como es Grecia. Empezó muy alto, luego menos, y luego acabó como está ahorita Grecia. Nada, Efes. Entonces, básicamente, la cultura griega en su momento fue grandiosa y se fue decayendo. Esto es una evidencia. Por otro lado, es muy interesante, pero si tú a la palabra Yaván le antecedes la cualidad de Yosef, que es el tzadik, en vez de leer Yaván, lees Zion. Y la palabra Zion demuestra entereza dentro del pueblo de Israel. Determina que el ser humano antecede a su antropocentrismo y a su belleza y a su negligencia y a su narcisismo, antecede la tzadik. Es interesante que la tzadik es una letra que se llama tzadik y representa al tzadik. Y el tzadik es un justo. Y ser justo no es nada más ser una buena persona. Ser un justo es vivir por encima de las tendencias naturales. Es lo que se llama el sistema del Maharal de Praga, que llama el sistema de Nifdal, por encima de la naturaleza, Lemala Minateva, el mundo de Tikkun. No venimos a esta vida a ser seres naturales y darle rienda suelta a nuestros instintos y a nuestra sexualidad y a nuestros apetitos. Venimos a este mundo y ante este mundo antecede la parte del tzadik, la parte moral, la parte de contención, la parte de tikkun. Por lo tanto, nosotros nos quedamos con esta clase con una reflexión. Y la reflexión es que verdaderamente no hay una solución perfecta para el pueblo de Israel. Estar muy cerrados te puede asfixiar. Estar muy cerrados te puede volver una persona completamente sin ningún tipo de balance con el entorno que vives. Ni te afectan ni afectas. Entonces, ¿para qué estás? Entonces, estar muy cerrado garantiza la continuidad del pueblo de Israel, como pueden ver en esta estadística. La gente ultraortodoxa es la gente que va a quedar al futuro, porque la gente secular y la gente reformista dejan de desaparecer, desaparecen después de 3 y 4 generaciones. Entonces, por un lado, la ecuación de encerrarse sirve, porque vean que sí sirve, pero no sirve del todo. Y por otro lado, abrirse implica que la persona tiene que tener una claridad muy fuerte de identidad para poder soportar el no asimilarse. Entonces, la realidad es que no llego yo a ninguna solución, no hay un mejor método que otro mejor método. Obviamente para mí yo me considero una judía universal, pero por otro lado, no secular, universal como Yosef, mi modelo es Yosef, pero por otro lado, al no haber una solución perfecta, ante estar cerrado o estar abierto, porque cada uno de los dos tiene sus limitaciones, yo lo que creo que es importante para nosotros es entender que esta tensión entre Yosef y Yehudá va a acompañar al pueblo judío hasta el final de los días. Y el hecho es que hay un pasuk, me parece que es en el Sefer Yehezkel. Yehezkel es Ezequiel del Tanaj, que dice, al final de los días, agarrarán un pedazo de madera y van a escribir Yehuda y van a pegarlo con otro pedazo de madera que va a decir Yosef. Y los vas a unir y los vas a unir y los vas a hacer girar juntos. Y entonces, en el punto de acá, llegará Mesías.
Nosotros vemos el dreidel, vemos el cebibón, como el jueguito que jugaban para que no se dieran cuenta que están estudiando Torah. Claro que no. El dreidel es el árbol de la vida. ¿Quién maneja arriba el dreidel? Pues Dios, porque está arriba. Keter, Jochma, Binah, Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Jod, Yesod y Malhut. Nosotros tenemos el símbolo del dreidel, es el símbolo de la unión del Malhut Yehudá y el Malhut Yosef. Y por lo tanto, será en ese día, Bedrat Hashem, que Am Israel tenga la gloria de tener su Mesías y que tenga la gloria de estar unificado y puedan decir Bayom Hahú Yeh Hashem Echad U'Shemo Echad. Agradezco mucho este espacio. Deseo que todos tengan un Hag Sameach y pues voy ahorita a acompañar a Haya como debe de ser, acompañar a esta persona tan maravillosa que fue tan importante en nuestras vidas. Dedico esta clase y voy a dedicar muchas otras a su eterna memoria. Que tenga un Lichtiker Gan Eden. Gracias a todas y Hag Sameach. Hag Sameach, Anet, que vayamos Obsimjes. Absimjes. Hag Sameach. Se fue como una guerrera, se fue como una luchadora. Así es. Del intelecto, del espíritu, de la forma de ser. Haya es Haya. Bye, hasta luego. Gracias a todas. Bye. Bye. Qué bruto tu clase.